Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la brujería. Es un tema que me han solicitado que sea iluminado desde la perspectiva cristiana católica. Al respecto, es importante partir de la Sagrada Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de la que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Lo que dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 2 al 5. Por lo tanto está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige, a Israel. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Ahí sufriste. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y no vayas en pos de otros dioses. Deuteronomio 6, 13 al 14. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. Éxodo 19, 16 al 25. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Por eso Dios dice, no habrá jamás otro Dios. Y el deber social de la religión y el derecho de la libertad religiosa, todos los hombres están están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza, no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Sabemos que la Iglesia Católica es la religión verdadera, fundada por Jesucristo, y por eso el deber de rendir culto a Dios, un culto auténtico, corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El primer mandamiento, no habrá para ti otros dioses delante de mí, prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo, proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. La idolatría, el primer mandamiento, condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres,
que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de tener, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús, Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, Apocalipsis 13 al 14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunicación divina, o mejor dicho, con la comunión divina. Gálatas capítulo 5, versículo 20 y también Efesios 5:5. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios la indestructible noción de Dios. Esto lo dice Orígenes en su obra Contra Celsum, en el capítulo 2, número 40. Por lo tanto, adivinación y magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Lo dice Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 10 y Jeremías 29:8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, las limpias, la brujería, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima, mejor dicho, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Por eso existen actos de irreligión, la irreligión. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba la palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Lucas 4:9. Jesús le opone las palabras de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor,
incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente a tenor del Código de Derecho Canónico en el canon 1367 y 1376. La simonía, que viene referida en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 9 al 24, se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús: gratis lo recibieron, denlo gratis. Mateo 10:8 e Isaías 55:1. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Por lo tanto, vayamos ahora a ver aquello referido concretamente a la brujería. Y la brujería es algo que nos aleja de Dios y que Dios detesta. Es ir contra los mandamientos de Dios, atentar contra amar y adorar a Dios sobre todas las cosas. Algunas tradiciones de brujería a menudo se autodenominan brujería tradicional para indicar que difieren de la Wicca, que es el culto de adoración a las brujas, que son las sacerdotisas del maligno, y no comparten orígenes históricos con la misma. La brujería tradicional, cuando no se refiere a las tradiciones específicas, clan de Tubal, Caín, cultus Abati, Anderson Ferry, es un término que incluye diversas tradiciones de la brujería, algunas basadas en la cultura Speckrafte, Seir, brujería latinoamericana, vudú, macumba, estregonería, y otras basadas en la práctica Head with Cherry, Green with Cherry, Kid with Cherry. Por último, otras son tradiciones únicas y personales para el individuo. Hay diversas similitudes entre tradiciones de brujería tradicional. Entre ellas podemos citar tratar con espíritus y elementos de la naturaleza, rendir culto a los antepasados, creencia en el animismo, que es considerar que todo es divino, que Dios es todo y que todo que todo es Dios. Por lo tanto, hablamos de un panteísmo, y darles además culto divino y un uso de la magia popular, la magia baja, en vez de la alta magia. Los brujos tradicionales basan sus prácticas en cantos, conjuros, baladas, supersticiones, colecciones de tradición oral y prácticas de brujería y rituales documentados. Estas tradiciones prescinden de algunos elementos característicos de Wicca, como la rede y la ley de la triplicidad. En el ámbito de la ética reconocen que puede ser ambigua dependiendo de cada situación y hacen hincapié en que el individuo debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Aunque es cierto que en la brujería hay acción diabólica, la gente ignorante y supersticiosa ha creado muchísimas fábulas y supersticiones, aumentando un poder que no tiene tanto la brujería, porque no hay ningún ser tan poderoso como solo Dios. La brujería data desde los tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así lo demuestra la Biblia, como también otros antiguos escritos como el Código de Hammurabi del año 2000 a.C. No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy comunes entre ellos. En la era cristiana, el brujo hace un pacto con el demonio, adjura a Cristo y los sacramentos, tienen ritos diabólicos en los que hacen una parodia de la misa o de los diversos oficios litúrgicos de la iglesia y adoran al príncipe de las tinieblas y participan en aquelarres, que son reuniones de brujos donde hacen sus maledicencias.
o maleficios. La brujería está relacionada con el satanismo. Tanto en la brujería como en la magia se encuentran estos elementos. La realización de rituales de gestos simbólicos. La brujería consta de rituales para hacer sus hechizos. Ejerce un maleficio o atadura sobre alguien y busca el bien para sí u otras personas o el mal para otras personas por medio de maleficios o hechizos. De esa manera ejercer un maleficio o atadura sobre alguien, algunos de los cuales requieren hierbas particulares, el uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico, haciendo brebajes, invocando, ritualizando aquellas sustancias, invocando espíritus malignos para realizar aquel bien sobre la persona, sobre otras personas, o el mal sobre otras personas. Pronunciamiento de un hechizo. Hay palabras de conjuro o hechizo que pueden ser escritas para obtener un mayor poder. Esto a tenor de lo que nos dice el padre Gabriel Amort, que fue exorcista de Roma, en su libro Narraciones de un exorcista. Una condición prescrita del que efectúa el rito. Quien realiza el rito debe desear un propósito con todas sus fuerzas para obtener mayores efectos, y algunas veces debe ayunar por 24 horas antes de realizar el rito para purificar el cuerpo, según lo que ellos describen. Pero la Biblia condena la brujería y la hechicería, no como falsas o fraudulentas, sino por ser una abominación, porque es la búsqueda del mal, es un mal en sí mismo, es un pecado grave. Por lo tanto, a la hechicera no la dejarás con vida, dice el libro del Éxodo en el capítulo 22, versículo 18. La narrativa de la visita del rey Saúl a la hechicera de Endor, que viene precisamente esta referencia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 28, demuestra que su evocación de Samuel fue real y tuvo efecto. En Levítico 20:27 se lee: el hombre o la mujer en que haya espíritu de necromante, es decir, de adoración a los muertos, o adivino, morirá sin remedio, los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. Está claro que hay un espíritu adivino y no se trata de una impostora. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se tornó a la práctica de la adivinación y a la consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. El Antiguo Testamento muestra claramente cómo los israelitas y sus vecinos paganos estaban conscientes de la brujería y la magia. En el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 11, leemos que el faraón llamó a todos los sabios y adivinos, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas cosas que Moisés por medio de sus artes secretas. El primer mandamiento condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí, dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículos 2 al 3. El Nuevo Testamento igualmente condena la brujería como una realidad perversa. El mago Simón era practicante de la magia, pero estaba envidioso de los apóstoles cuando vio a la gente recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Ofreció dinero a los apóstoles para que le enseñaran cómo hacer esto, y Pedro le contestó: tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 al 22. Hablemos un poco de ese poder. La brujería opera con poder satánico, dado por Satanás. Se trata de los poderes que oprimen a los hombres y que Jesucristo confrontó hasta morir y resucitar para librarnos de ellos. Su victoria no nos evita la lucha contra el maligno, sino que nos da la fuerza para vencerlos si tenemos fe y estamos unidos a Cristo por la oración, por la gracia sacramental. Recordemos que Satanás no tiene más poder más que el que Dios le permite, o con el que Dios le permite actuar. Pero no hay nadie con un poder superior al de Dios, ni siquiera Satanás un poco se le puede comparar. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Debemos evitar tanto el exagerar como el minimizar el poder de Satanás.
En una guerra es esencial conocer las fuerzas contrarias y saber cómo vencerlas. Satanás tiene poder para tentar y asediar a los fieles, pero su poder no es comparable al de Dios Todopoderoso. Satanás puede causar persecuciones y hasta el martirio de los fieles. La victoria de los santos no está en vivir sin pruebas, sino en vencerlas, manteniéndose fieles a Dios. El demonio existe y entra en relación con aquellos que lo buscan. Como recompensa a quien le ofrece culto, el demonio otorga poderes preternaturales para obtener poder, fama, dinero, influencia, es decir, las cosas que desea la carne, pero el demonio cobrará factura a aquellos que le solicitan favores. Por medio de la brujería se puede llegar a lograr un cierto éxito en el mundo profesional, ya sea como artista, profesional, militar, político, etcétera. Estas personas pueden parecer muy atractivas y tener un gran don de ganarse a la gente hasta el punto de atraer grandes multitudes y convertirse en dioses para sus admiradores, los cuales son capaces de hacer hasta lo irrazonable por ellos. Los poderes del mal pueden cegar las mentes y fanatizarlas portentosamente. La brujería no es mera superstición. El demonio ciertamente arrastra hacia su reino del mal a los que se involucran en ella y a sus aduladores. Si no hay arrepentimiento y conversión, el final será el infierno. ¿Qué hacer contra las brujerías? Al enterarse de que alguien le está haciendo un trabajo de brujería, muchas personas tienen miedo. Esto es lo que el que quiere, ya que por el miedo puede dominarnos. Debemos recordar que el demonio nada puede contra los que son fieles a Dios, los que están en gracia y los que practican la caridad. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y nos ama. El demonio solo puede con aquellos que no confían en Dios y por falta de fe están espiritualmente débiles o muertos. Son como aquellas personas frágiles que se han alejado de la protección, como un pollito que se aleja de la gallina y se expone al gavilán. Por eso Jesús nos dice: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas? No, pero no han querido. Nos lo dice en Mateo capítulo 23, versículos 37. ¿Por qué alguna gente erróneamente recurre a la brujería? Porque busca ayuda preternatural que ofrece la brujería. Se busca por diferentes razones. Las principales son para buscar un éxito, un bien, para obtener un amor, un amarre, para hacer daño a quien se odia, para una venganza, para atraer la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, por ejemplo, de familiares, de aquel familiar que no tuvo la oportunidad de despedirse o de hablar con él en sus últimos momentos, para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelve. Muchas veces las personas recurren a la brujería en momentos de desesperación, de dolor, cuando creen que es el último recurso que les queda. En esos momentos vulnerables, alguien les ofrece la brujería como una solución fácil y mejor. Los males que sufre la humanidad, muchas veces, no decimos que todos, son fruto de su apertura al demonio por el pecado, pero sobre todo, el problema, la crisis principal que existe en la sociedad es la crisis de Dios, es decir, es porque el hombre se ha apartado de Dios. Una forma extrema de esa relación es la brujería. Se llega a pactar con el maligno y buscar su intervención. La enseñanza de la Biblia, los poderes de la iglesia, los padres de la iglesia y la tradición concuerdan en que la brujería es real y digna de condenación. Jesucristo vino para vencer y atar al demonio. Con frecuencia se enfrentó directamente con él para reprimir su actividad sobre sus víctimas. El tiempo entre la primera y segunda venida del Señor son de gran batalla espiritual que envuelve a todos. En la actualidad hemos caído en el extremo opuesto. Se niega la realidad de la actividad satánica y por ende la brujería, y además se niega la existencia del maligno y se le atribuye solamente o se le reconoce como una fuerza caótica universal, social, como el mal social.
Como católicos jamás debemos recurrir a un medio espiritual fuera de Dios. Cuando pedimos la intercesión de los santos, por ejemplo, no buscamos una vía alterna, sino que buscamos su ayuda tan solo y precisamente para mantenernos fieles al Señor, como ellos lo hicieron. Hay dos familias, la de Dios y la del demonio. ¿Con cuál estás? Como bien lo menciona San Ignacio de Loyola, los dos ejércitos y las dos banderas, la de Cristo y la del maligno, y no al estilo gnóstico, donde las pone al mismo nivel, porque sabemos que nadie está por encima de Dios, que Dios es omnipotente, pero cada uno recurre a los miembros de la suya. Como cristianos debemos seguir el camino de Jesucristo, quien rechaza el pecado, pero ama al pecador. El camino de Jesús es el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la verdad, la paz, que defiende de la crueldad y que llama a una vida nueva, libre de pecado. El mal no se vence matando, sino ayudando con amor y verdad a salir del pecado. El Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. El amor de Dios es más fuerte que la maldición de todos los brujos del mundo. Una gota de su preciosa sangre tiene poder para disipar el más enfurecido ataque diabólico. El concilio de Elvira en el año 306, en el canon 6, le negó el santo viático a aquellos que habían asesinado a un hombre mediante un maleficio, per maleficium, razonando que un crimen como ese no pudiera haberse efectuado sin idolatría, lo que probablemente significa sin la ayuda del demonio, adoración al demonio e idolatría, siendo entonces términos equivalentes. De forma similar, el canon 24 del concilio de Anicra en el año 314 impone 5 años de penitencia a quien consulte a magos y una vez más trata la ofensa como si fuera una participación práctica del paganismo. Ahora que conocemos esta información sobre el poder, el impacto que tiene en nuestra vida cristiana, el impacto del mal que causa en nuestra vida y en nuestra alma, la recurrencia a la brujería, hemos de evitarla, hemos de rechazarla, hemos de pedirle perdón a Dios en el sacramento de la confesión y hemos de decidir jamás recurrir a ella. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y además, y en conclusión, si tú consideras que alguien te está haciendo algún mal, en principio no te sugestiones, pero sí recurre al sacramento de la confesión, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, haz la penitencia que te fuera impuesta, acércate a la misa, comulga, reza el rosario diariamente, ten agua bendita en casa, rocíate con ella, a tu familia, a toda tu casa, y la gracia de Dios estará contigo. Ahora sí, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz, y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Nos vemos en la siguiente sesión.